Hay un caso en la Argentina que nos centra la atención de este programa hoy para empezar y tiene que ver con este libro titulado Los buitres de la deuda. La autora es Mara Laudonia, la periodista que está sentada aquí con nosotros. Salió hace muy pocos días en ese país y se está convirtiendo en un auténtico fenómeno en ventas en las librerías, según hemos tenido noticia aquí. Mara, ¿de qué se trata este libro? El subtítulo es El desendeudamiento de la Argentina contado a través de sus protagonistas. ¿Cuál es el lío de los fondos buitre que se llaman y de la deuda argentina para que podamos entender? Sí, este libro trata de los últimos 10 años de la política de deuda en la Argentina, donde como dice bien el libro, hubo un proceso de desendeudamiento muy grande que abarca desde el 160% del producto que tenía la Argentina cuando entró en default después del 2001 y llegó al menos del 40% del Producto Bruto en estos últimos 10 años, gracias a una política de desendeudamiento donde tuvo que enfrentar y realizar una solución al default con propuesta de deuda con quita, donde ingresó ya el 93% en las distintas instancias que se convocó a los acreedores y hay un 7% que son los fondos buitre y los holdout que están litigando en las Cortes de Estados Unidos y que piden por el 100% de sus tenencias y es la batalla que está teniendo hoy la Argentina debido a que no se puede poner un punto final a este tema porque hay un vacío legal internacional para el tratamiento de las quiebras de los países. ¿De cuánto es la deuda argentina? La deuda argentina, si bien hoy representa el 40% del producto, llega más o menos a 180.000 millones de dólares hoy. ¿Y estos fondos buitre, cuánto están cobrando los fondos buitre a la Argentina? ¿Cuánto les debe la Argentina a los fondos buitre, porcentualmente hablando de ese total? La deuda que no está reestructurada aún y que está en default nominalmente son cerca de 6.000 millones de dólares. Pero ese no sería tanto el problema. El problema sería que si los fondos buitres ganaran en la Corte de Nueva York y decidieran cobrar el 100%, activaría, según los distintos contratos, que el resto de los acreedores también quisiera cobrar nuevamente el 100% y esto involucraría prácticamente todas las reservas de la Argentina en cantidad de monto. O sea, ¿se quebraría el país? Bueno, sería imposible de pagar. Pero sí. El abogado de la Argentina que está defendiendo el caso, la semana pasada en Nueva York, ha dicho ante la Corte que ante una medida así la Argentina no podría pagar. Entonces la Corte pidió que la Argentina presente una propuesta de pago, una solución, y la Argentina va a presentar, tiene tiempo de aquí hasta el próximo 29 de marzo para presentar una propuesta de solución de pago a estos acreedores y donde va a primar el tratamiento igualitario como se trató al resto de los acreedores, al 93%, que es la mayoría que ingresó a los canjes de deuda en los últimos 10 años, que fueron dos, uno en el 2005 y otro hace poco en el 2010. Una pregunta antes de darles paso a mis compañeros de mesa. ¿Quiénes son los dueños de los fondos buitre? Bueno, uno de los mayores dueños de los fondos buitres es Paul Singer, es el dueño de Elliott Management. Paul Singer es un multimillonario neoyorquino que que además fue financista de Mitt Romney en la campaña republicana y además ha buscado deuda en distress, o sea, deuda muy baja para litigar en países de África, países muy pobres, y ha ganado litigios ahí también y ha tenido muchos problemas precisamente por eso, porque está lucrando con países que son muy pobres. De hecho, en Inglaterra ha tenido un primer revés, Paul Singer, porque ha pasado una nueva ley que fue en el 2009 que tiene que ver con que los fondos buitres ya no pueden comprar deuda de países muy pobres, por ejemplo los africanos. Muy bien. ¿Cómo puede ser posible, Mara, no entiende uno que no está metido en el día a día del tema, que una corte en Nueva York pueda, a través de los trucos y manipulaciones o los aparentes trucos y manipulaciones, llegar al extremo, por ejemplo, de embargar el buque insignia argentino en Ghana, como sucedió hace unos meses, lograr, digamos, poner en jaque a la presidenta argentina que ya no viaja en su avión presidencial, según entiendo, porque tiene miedo de que a través de esta pleito que tiene con una corte en Nueva York le tomen también embargado el avión presidencial. ¿No existe un marco regulatorio internacional, algún tipo de reglamentación para que no
se libren este tipo de batallas que parecen desiguales? Bueno, este problema tiene su raíz en los contratos de los bonos. Los contratos de los bonos son contratos efectuados en los 90 bajo las políticas que se hacían en los 90 del consenso de Washington, ¿no? Y eran contratos más a la medida de los acreedores, donde el gobierno había cedido cierta soberanía en esos contratos. Entonces, cuando hoy litiga, de todos modos, eso se ve, esta pérdida de soberanía, en donde la Argentina tiene que verse sometida a los distintos tribunales internacionales por el tema de su deuda. Esto es lo que la Argentina está tratando de evitar ahora con los nuevos contratos, pero esto se trata de los viejos contratos en default. Y ahora, bueno, hay un vacío legal internacional que precisamente no permite ponerle punto final, porque esta quiebra de un país no se la puede tratar como una empresa. En una empresa se quiebra y se puede ir a un capítulo de quiebras como el capítulo 11 aquí en Estados Unidos. Además se vuelve un problema gigantesco diplomático entre los países. Y no es solamente un asunto financiero. Diplomático y aparte internacional, porque Argentina hoy está siendo un caso testigo. Miremos cómo está Europa hoy con crisis de deuda, o si alguna vez algún país de Latinoamérica ingresa en default. ¿Qué le puede suceder a un país si necesita reestructurar su deuda y quiere pedir un plan de pago o quiere... no va a poder porque los fondos buitre le piden el 100% en un solo pago? Bueno, eso es lo que se está dirimiendo hoy en la Corte de Nueva York. No tiene solo que ver con la Argentina, sino con lo que le puede pasar a los países que hoy están seriamente endeudados, y Europa, España, bueno, Grecia, por ejemplo. Grecia ha reestructurado hace muy poco su deuda, pero todos los analistas están diciendo que Grecia tendría que volver a reestructurar su deuda porque no ha sido suficiente los esfuerzos que está haciendo ahora. Bueno, habrá que ver cómo se sucede todo eso. Bueno, si me abre el melón en griego, yo me froto las manos. Pero antes de ir al lío, quería preguntarte hasta qué punto el papel que ha tenido Argentina en el contexto internacional los últimos años crees que ha contribuido a llegar a esta situación. Me refiero, por ejemplo, hace poco Argentina decidió con empresas de origen español nacionalizarlas, hacer determinadas cosas que en el contexto internacional no se recibieron de un modo demasiado atractivo, vamos a decirlo así. Se criticó mucho al gobierno argentino por esas medidas porque se consideraba que hacían saltar la banca de las relaciones internacionales. Estamos en un problema económico y uno político, que son distintos, pero ¿hasta qué punto estas actuaciones argentinas en el mundo pueden contribuir a que la resolución de este conflicto económico vaya en detrimento de los intereses de Buenos Aires? Las actitudes de Argentina, según mi criterio, tienen que ver con una cuestión de soberanía. Digamos, en el mundo, como yo decía, en los 90 se estaba acostumbrado a una Argentina quizá más dócil con la comunidad internacional o más complaciente con distintas cuestiones. Bueno, los gobiernos de los Kirchner en los últimos 10 años han sido distintos y han tratado de plantear, bueno, bien decías, la nacionalización de distintas empresas como fue renacionalización de YPF, o el tema de plantarse con las medidas de comercio que afectan a la Argentina, porque convengamos que aparecen los problemas primero en la Argentina y después se toman medidas, pero porque las medidas que ya estaban antes, ¿no? Bueno, es un gobierno menos dócil y más proclive a defender sus intereses, y esto quizá en algunos aspectos por ahí no ha sido bien interpretado, pero no creo que el gobierno esté intentando forzar, digamos, a la comunidad internacional a hacer cosas de las cuales no tiene derecho. Esa es mi opinión. ¿Crees que lo hizo bien entonces el gobierno? Yo creo que sí, que los pasos que está haciendo son en beneficio de todos los argentinos, y bueno, se someterá a los distintos tribunales internacionales, pero lo que importa es... digamos, el tema de la soberanía, ¿no? Y el beneficio para todos los argentinos. Luego, a título de comentario, permítanme, Juan Carlos, el solo título que le pone Mara al libro, Fondos Buitre, ya dice mucho de qué tipo de gente estamos hablando. Y a Paul Singer en los Estados Unidos lo conocemos bien. Y es una persona que no ha tenido ningún escrúpulo cuando puso dinero en la campaña de Mitt Romney de defender determinadas acepciones políticas que no están en el mainstream, que dicen aquí que es la corriente mayoritaria. No quiero decir con eso que esté equivocado, pero quiero decir que no beneficia a la mayoría de la gente ese tipo de actuación política y económica. De todas maneras, la política de Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta, es muy polémica, es muy controvertida, porque en muchos sitios del mundo critican el hecho de que pues, no quiera pagar algunas deudas, pero desde luego eso es una controversia que dirimirán los tribunales.